Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La consagración a María Santísima, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, implica un doble aspecto. El primero es la materna esclavitud de amor, haciendo libre y voluntariamente ofrenda de todos nuestros bienes y de nosotros mismos a María y por ella a Jesucristo. Y el segundo es el marianizar la vida, que es el fruto de la consagración a la Santísima Virgen, haciendo todo, como sabemos, por María, con María, en María y para María. Decía San Luis María: todo fiel esclavo de Jesús en María debe, por tanto, invocarla, saludarla, pensar en ella, hablar de ella, honrarla, glorificarla, recomendarse a ella, gozar y sufrir con ella, trabajar, orar y descansar con ella. Y, en fin, desear vivir siempre por Jesús y por María, con Jesús y con María, en Jesús y en María, para Jesús y para María. Este año la catequesis para la preparación a la consagración mariana o a la renovación de la consagración para aquellos que ya la han realizado, la daremos desde nuestros monasterios. Hoy desde el monasterio de San Pablo en Toscana, Italia. Los libros que vamos a usar son los libros del padre José María Huppers, un sacerdote de Bélgica, montfortiano, que el libro se titula Fundamentos y Prácticas de la Vida Mariana, ya que es un óptimo instrumento para profundizar en nuestra consagración a María según el método admirablemente expuesto por San Luis María. Pero les quería contar un poquito acerca de este sacerdote. El padre José María Huppers, nacido en 1922, pertenecía a la Compañía de María, conocidos como Padres Misioneros Montfortianos. Esta es una congregación religiosa fundada en 1705 por el mismo San Luis María de Montfort, destinada a las misiones de evangelización y a la educación cristiana en todo el mundo. Nuestra familia religiosa ha editado el libro del padre Huppers en 5 volúmenes. Este libro originalmente fue publicado en distintos boletines durante los años 1953 y 1957 por la Societas Mariae Montfortana, para fomentar el apostolado mariano y dar a conocer la importancia y profundidad de la consagración a María. Decía el padre Huppers: desde hace casi 20 años escribimos en cada número de nuestra modesta revista Mediadora y Reina un artículo sobre la vida mariana, tal como la propone San Luis María Griñón de Montfort en sus obras Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen y El secreto de María. De muchos sacerdotes religiosos y cristianos en el mundo hemos recogido frecuentemente el testimonio de que estas páginas les habían dado luz, aliento y alimento espiritual. Además, de muchas partes, aún de parte de nuestros superiores, nos habían pedido recopilar y publicar estos artículos en un volumen. Pero el año mariano, está hablando del 8 de diciembre de 1953 al 8 de diciembre de 1954, el año mariano, continúa el padre Huppers, ofrece una ocasión para publicar estas páginas, ocasión demasiado hermosa y preciosa como para dejarla escapar. Este trabajo apunta a exponer la excelente devoción mariana de nuestro padre espiritual, San Luis María Griñón de Montfort, y hasta aquí el padre Huppers. Bueno, esperamos que estas catequesis sean de utilidad para profundizar y crecer cada día más en nuestra entrega a María Santísima. En palabras del padre Huppers, descanse sobre esta publicación, sobre estas catequesis, decimos nosotros, la bendición de la dulce Virgen. La bendición de la Virgen es la de Dios, condición indispensable para el éxito y la fecundidad de toda empresa sobrenatural que tiende al bien de las almas para la mayor gloria de Dios. Bueno, luego de esta introducción vamos a ver 2 puntos para iniciar esta catequesis. La primera que dice el padre Huppers es: ¿quién es María? O sea, que nos vamos a consagrar a ella o queremos profundizar en la consagración que hemos realizado, tenemos que preguntarnos y profundizar quién es la persona a la cual nos queremos consagrar. Bueno, ¿qué dice el padre Huppers?
María ha sido esencialmente querida por Dios como la nueva Eva de Cristo, el nuevo Adán. Difícilmente se encontrará definición más exacta y más completa de ella que la que Dios mismo dio de Eva en el momento en que creó a la primera mujer. Él dijo auditorium simile sive. Esto quiere decir una ayuda semejante a él. María será para Cristo, en el orden de la reparación y de la gracia, lo que Eva fue para Adán en el orden de la caída y del pecado. Se obra como se es. Para colaborar con Cristo, ella, la Virgen, deberá serle semejante en su ser. Ella le será semejante, no igual, por su extensión del pecado original, por su plenitud propia de gracia y por la eminencia singular de sus virtudes. Para colaborar con él, con Cristo, de manera habitual y verdaderamente oficial, ella deberá también estar unida por lazos duraderos y físicos. Y entonces Dios hace aquí, dice el padre Huppertz, una cosa admirable. La convierte a la Virgen en su madre, según la carne, y la vincula así de manera definitiva a Cristo por los lazos físicos más estrechos que se puedan concebir. También por este mismo hecho, ella queda elevada al plan y al nivel de Cristo, cosa igualmente indispensable para una colaboración perpetua. Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Ella será la Madre de Dios. Dignidad menor, ciertamente, que la de Cristo, pero dignidad en cierto aspecto infinita, que le eleva tanto como es posible a la altura de Cristo, de la manera que conviene perfectamente a su condición de nueva Eva. Desde ahora, ella está equipada para realizar en unión con Cristo y en dependencia absoluta de Él su gran obra de glorificación del Padre y de salvación de la humanidad. Pero también la Virgen es corredentora con Él, con Jesucristo. No solamente en el sentido de que por su libre consentimiento ella nos da verdaderamente al Redentor, no solamente en que por sus méritos y oraciones ella contribuye a la aplicación de los frutos de la redención a las almas, sino corredentora en el sentido estricto y completo de la palabra. Ella no forma con Cristo más que un solo principio moral del acto redentor mismo, participando del sacrificio decisivo, no como elemento principal, que es Cristo, pero sí como causa integrante por libre voluntad de Dios. Dios quiso hacerla partícipe del acto redentor. El acto redentor del Calvario, al que queda vinculada toda la vida de Cristo y también todas las acciones de María, desde que se convirtió en madre y en socia indisoluble del Hijo de Dios, reviste también el aspecto del mérito. Y merece, por lo tanto, todas las gracias necesarias o útiles para la salvación de la humanidad. O sea, la Virgen, participando del acto redentor de Cristo, se hace merecedora de las gracias que son necesarias también para nuestra salvación. María participa también de este aspecto de la pasión de Cristo, como de todos los demás, y merece, al menos con mérito de conveniencia, todas las gracias que serán impartidas a la humanidad. Cristo es mediador supremo de todas las gracias, que Él conquistó al precio de su sangre. María participa de este derecho de distribución de las gracias por la colaboración que ella aportó en su adquisición. Y por eso nosotros decimos que, por ser corredentora de haber merecido todas estas gracias, María es mediadora y distribuidora de todas las gracias, ejerciendo esta función por una causalidad moral de destinación o de consentimiento, por una causalidad de oración y también probablemente por una causalidad de producción física, subordinada e instrumental, pero libre y verdadera. Es ella la que administra las gracias. Ahora bien,
La gracia es la vida del alma, su vida sobrenatural. Nosotros decimos un alma que está en gracia es un alma que tiene vida sobrenatural. No hace falta la gracia santificante. Esa alma para la vida sobrenatural no tiene vida, está muerta. Entonces, la gracia es la vida del alma, es su vida sobrenatural. María, juntamente con Cristo y por más de un título, es el principio de toda vida sobrenatural, porque en dependencia de Cristo es causa multiforme de la gracia en las almas. Al dar así verdaderamente la vida a las almas, ella es su madre, su verdadera madre, no ciertamente según una maternidad natural, pero sí con una maternidad real y no solamente metafórica y por modo de decir. En el orden de la vida divina, ella cumple de manera sobreeminente toda la misión y todas las funciones que una madre ordinaria ejerce en la vida de su hijo. María es, pues, madre de las almas, por ser mediadora de todas las gracias. Ahora, redimir las almas, aplicarles los frutos de la redención, comunicarles y hacerles aceptar la gracia, y darlas así a la luz, a la vida sobrenatural, formarlas y hacerlas crecer en ella, no se hace solo. Es una obra difícil. No se realiza sino en contra de fuerzas adversas, coaligadas contra Dios y contra las almas, que son el demonio, el mundo y las facultades desordenadas que como un virus indestructible el pecado original dejó en el hombre. Lo cual quiere decir que redención, santificación y vivificación son una lucha, un combate incesante. Pues bien, en esta lucha, María es la eterna adversaria de Satanás, detrás de la cual Cristo parece esconderse, como en otro tiempo la serpiente se había escudado detrás de Eva. María es la eterna y siempre victoriosa combatiente de los buenos combates de Dios. Más que eso, por debajo de Cristo, ella es la invencible generala de los ejércitos divinos, pues conduce y dirige el combate. Ella es para la iglesia, para las almas, todo lo que un general es para su ejército. Da a las almas, a los mismos jefes de la iglesia, las luces apropiadas para despistar las embocadas de Satán y dirigir la batalla. Sostiene también los ánimos, relanza sin cesar a sus hijos a la lucha, los provee de las armas adecuadas que deben asegurarles la victoria, pues todo eso es, con toda evidencia, obra de la gracia, gracia de luz, de valentía, de fortaleza, de perseverancia. Y toda gracia después de Cristo nos viene de María. Por ser corredentora y mediadora de todas las gracias, ella es generala, victoriosa en todas las batallas de Dios. Pero también, finalmente, por ser Madre de Dios, socia universal de Cristo y corredentora de la humanidad, María es Reina universal junto a Cristo Rey. Ella es reina, como lo admiten unánimemente los teólogos, según una realeza verdadera y efectiva que se ejerce sobre toda criatura, tanto sobre los ángeles como sobre los hombres, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Realeza que es participación de la de Cristo, se extiende tan lejos como la de Él, se ejerce de manera análoga a la de Él, pero le sigue siendo siempre plenamente subordinada. Esta es sustancialmente la misión de María. No podemos aquí describirla más a lo largo ni probarla, pero debíamos recordarla sucintamente. En función de estas magníficas verdades, vamos a estudiar el culto singular que debemos a María y responder a la pregunta: ¿qué actitud debemos tener con aquella que Dios ha colocado junto a Cristo en el corazón mismo de su misterio de salvación? Ante todo, deberemos establecer la necesidad y la obligación de un culto mariano elemental y la gran utilidad de una devoción más perfecta a María. Luego, después de recordar los principios que nos tendrán que guiar en la elección de las diferentes formas de devoción a Nuestra Señora, deberemos estudiar
cómo puede este culto mariano ejercerse de la mejor manera. Todas estas cosas se irán desarrollando a lo largo de estas catequesis. Ahora veremos en modo breve el primer tema, que es la utilidad y necesidad de la vida mariana. Si ya lo hemos dicho, ¿quién es María? La hemos descrito. Ahora la utilidad y necesidad de la vida mariana. Para establecer la necesidad del culto mariano en general y el valor de una vida mariana más perfecta en particular, partimos de un principio indiscutible, el que Cristo mismo formuló como línea general de conducta, aunque lo hiciese con motivo de un precepto particular, y que es este: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En primer lugar, María en la religión cristiana es absolutamente inseparable de Cristo, tanto antes como después de la encarnación. Antes de la encarnación, en la espera y en la expectativa del mundo. Después de la encarnación, en el culto y en el amor de la Iglesia. En efecto, somos llamados y vinculados de nuevo a las cosas celestiales solo por la pareja bienaventurada que es la mujer y su hijo, María y Cristo. De donde resulta que el culto a la Santísima Virgen, considerado de manera general y objetivamente hablando, es necesario para la salvación y por lo tanto gravemente obligatorio. Quien se negara a tener un mínimo de devoción mariana se pondría en serio peligro de comprometer su destino eterno, porque se negaría a emplear para este fin un medio y una mediación que Dios ha querido utilizar en toda la línea de su obra santificadora y del que también nosotros debemos servirnos, por consiguiente, para alcanzar nuestro fin supremo. María es el medio que Dios ha querido utilizar, también nosotros tenemos que utilizar ese mismo medio. Entonces es necesario para la salvación y por lo tanto gravemente obligatorio. En segundo lugar, el culto mariano pertenece a la sustancia misma del cristianismo. La fórmula del cristianismo ya se lo considere como la venida de Dios a nosotros, ya como nuestra ascensión hacia Él no es Jesús solamente, sino Jesús María. Sin duda podría haber sido de otro modo, ya que Dios no tenía ninguna necesidad de María. Pero quiso Él que fuera así. Fue por voluntad divina. Por eso, quienes no otorgan a María en ese mismo cristianismo más que el lugar de una devoción, aunque sea la de una devoción principal, no entienden bien la obra de Dios y no tienen el sentido de Cristo. Ella pertenece a la sustancia misma de la religión. En tercer lugar, una tercera conclusión que se impone irresistiblemente a nosotros como un principio evidente es que adaptarnos plenamente en este campo al plan de Dios, concediendo íntegramente a Nuestra Señora en nuestra vida el lugar que le corresponde según este mismo plan divino, debe acarrear las más preciosas ventajas, no solo para cada alma en particular, sino también para todo el conjunto de la Iglesia de Dios. María es, por libre voluntad de Dios, un eslabón importante e indispensable en la cadena de las causalidades elevantes y santificantes que se ejercen sobre las almas, como el eslabón de una cadena, el más importante. Es evidente que este divino mecanismo funcionará más fácil y seguramente cuando, por el reconocimiento teórico y práctico del papel de María, le facilitemos el ejercicio de sus funciones maternas y mediadoras en nuestra alma y en la comunidad cristiana. En cuarto lugar, al contrario de lo que acabamos de decir, las lagunas en esta materia han de resultar funestas, tanto para el individuo como para la sociedad. Un organismo no se compone solamente de la cabeza y del cuerpo con sus miembros. El cuello es un órgano de contacto indispensable entre la cabeza y los miembros. O más exactamente aún, un ser humano no debe disponer solamente de un cerebro, centro de todo el sistema nervioso, ya que no podría subsistir y ejercer su actividad sin otro órgano central que es el corazón.
Ahora bien, María es el cuello, o, metáfora más exacta y más impresionante aún, María es el corazón de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y porque se deja a María en el olvido, por eso no se ama bastante a Jesús, ni se convierte en los herejes, ni se exalta a la Iglesia. Las almas que podrían ser santas se marchitan y se degeneran. No se frecuentan los sacramentos como es debido, no se evangeliza a las almas con entusiasmo y celo apostólico, no se conoce a Jesús, porque se deja a María en el olvido. Esta es la causa de todas estas miserias, de todas estas tinieblas, de todos estos males, de todas estas omisiones, de toda esta relajación. Dios quiere expresamente una devoción a su Santa Madre muy distinta, mucho mayor, mucho más amplia, mucho más extensa. O si tan solo se conociera a María, ya no habría frialdad con Jesucristo. O si tan solo se conociera a María, cuánto más admirable sería nuestra fe y cuán diferentes serían nuestras comuniones. O si tan solo se conociera a María, cuánto más felices, cuántos más santos, cuánto menos mundanos seríamos y cuánto mejor nos convertiríamos en imágenes vivas de nuestro Señor y Salvador, su amadísimo y divino Hijo. En quinto lugar, demos un nuevo paso adelante en nuestras conclusiones y constataciones. Es sumamente deseable e importante para la salvación y santificación de las almas y para la obtención del reino de Dios en la tierra, llevar el culto mariano a su perfección en nuestra alma y en todas las almas. De María nunquam satis, decía San Luis María. Y esto sin exageración ninguna, por supuesto, la cual, por otra parte, es imposible desde que nos acordamos de que María es una criatura. Debemos en todo, y por lo tanto también en la materia que nos ocupa, apuntar a la perfección y a la perfección más elevada. Y en último lugar, el sexto punto, apuntar a la perfección del culto mariano se impone especialmente en nuestra época. Ya lo decía el padre Hooper en el siglo pasado, pero es totalmente aplicable a nuestro tiempo. Dice él, todo el mundo reconoce que en los últimos años el misterio de María se ha impuesto a la atención de la Iglesia. Es una de las grandes gracias de nuestro tiempo. Es evidente que a este conocimiento más neto y más profundo de la doctrina mariana, y muy especialmente de la misión de Nuestra Señora, debe responder una devoción creciente e intensificada. Como cristianos de este siglo debemos buscar y aceptar ávidamente las formas más ricas y más elevadas de la devoción mariana, o como se dice más justamente hoy, de la vida mariana. Este proceso lo vemos realizarse ante nuestros ojos en la Iglesia de Dios por la acción profunda y poderosa del Espíritu Santo y bajo la influencia y dirección de la Santa Jerarquía. En todas partes sale a la luz una convicción casi unánime de que vivimos la hora de María, la época de María, el siglo de María. Ha llegado el tiempo predicho por Montfort, este tiempo feliz en que la Divina María será establecida dueña y soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús, en que las almas respirarán a María, tanto como los cuerpos respiran el aire, y que, como consecuencia de ello, acaecerán cosas maravillosas en estos bajos lugares. Se está cumpliendo la voluntad formal de Dios. Dios quiere que su Santa Madre sea al presente más conocida, más amada, más honrada que nunca. Y terminando, dice el padre Hooper, y Montfort añade unas palabras que pueden ser una introducción y una transición a lo que hemos de explicar en lo que sigue y que nosotros seguiremos desarrollando en las siguientes catequesis. Y dice Montfort, lo que sucederá sin duda si los predestinados entran con la luz y la gracia del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que yo les descubriré a continuación.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.